ver el... Muy bien, feliz noche a todos, muchas gracias por estar aquí. Este taller tiene como objetivo ser una introducción, un encuadre de la estación de la creación a la luz también de lo que nos propone la organización de la estación de la creación a nivel mundial. Fíjense que lo que se pretende en este encuadre, en esta introducción, son los dos ejes conductores de esta estación de la creación de este año, que tiene como objetivo, tiene como tema la paz con la creación, un llamado a generar paz con la creación, con todo lo que el Señor ha creado. Y nos propone la Organización Internacional de la Estación de la Creación el texto de Isaías 32. Y nosotros aquí en esta experiencia eh, de Costa Rica, eh, en este llamado por la paz de la creación, también vamos a usar como encuadre una leyenda muy interesante en las florecillas de San Francisco del Lobo de Gubbio. Entonces, primero darle la cordial bienvenida y vamos a sintonizarnos en un espacio de oración, de interiorización, y lo cual lo vamos a hacer para empezar, con el cántico de las criaturas de San Francisco de Asís. Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuyas son la alabanza, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición, y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. Loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial loado por el hermano Sol, que alumbra y abre el día, y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticia de su autor. Y por la hermana luna, de blanca luz menor, y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en los cielos, loado, mi Señor. Y por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, loado, mi Señor. Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, loado, mi Señor. Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos, y flores de color, y nos sustenta y rige, loado, mi Señor. Y por los que perdonan y aguantan por tu amor los males corporales y la tribulación. Felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación. Y por la hermana muerte, loado, mi Señor. Ningún viviente escapa de su persecución. Ay, si en pecado grave sorprende al pecador. Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. No probarán la muerte de la condenación. Servidle con ternura y humilde corazón. Agradeced sus dones, cantad su creación. Las criaturas todas, load a mi Señor. Amén. 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 Hermana Reverenda Esther Phillips, ¿te tuviera la amabilidad de leernos esta oración? Con gusto, Gracias. Dios creador y fuente de toda vida, abrimos este tiempo de gracia con gratitud y esperanza. Concédenos un corazón humilde y dispuesto para escuchar el clamor de la tierra y de los pobres. Haznos instrumento de tu paz para cuidar la creación, sanar las heridas del mundo y vivir en reconciliación con toda criatura. Por Jesucristo nuestro hermano y Señor. Amén.
Amén. Amén. Vamos a hacer una pequeña introducción temática. El énfasis que yo les mencionaba, ¿verdad? Tanto el texto de Isaías como el lobo de Gubbio. El texto de Isaías que nos propone la organización de la estación del tiempo de la creación es este de Isaías 32 del 15 al 18. Es un texto que vamos a ver recurrente a lo largo de este mes, de esta estación, por lo tanto vale la pena detenernos un poquito para analizar y revisar un poquito este texto. O si usted tuviera la amabilidad de leer este texto. ¿Quién? ¿Usted? Dije mal su nombre. Ah, ok. Con- No, es que no lo escuché, con gusto. Bueno. Isaías 32, versículos del 15 al 18. Pero el poder creador del Señor vendrá de nuevo sobre nosotros, y el desierto se convertirá en tierra de cultivo, y la tierra de cultivo será mucho más fértil. La rectitud y la justicia reinarán en todos los lugares del país. La justicia producirá paz, tranquilidad y confianza para siempre. Mi pueblo vivirá en un lugar pacífico, en habitaciones seguras, en residencias tranquilas. Gracias. Brevemente, cuando leímos o no, escuchamos este texto, ¿qué ideas claves se nos vinieron a la mente? ¿Alguien que quiera decir alguna idea de este texto? Brevemente. Lo puedo poner otra vez, si Que lo quieren. mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Muy bien, muy bien. Lo mejor está por venir. Ujú. La justicia es fundamental. La justicia fundamental. Perfecto. Es un pasaje de esperanza, de amor, Es un pasaje de ¿verdad? esperanza De y de amor, de promesas, de paz que tanto necesitamos hoy en día. que tanto necesitamos hoy en día. Perfecto. Ujú. Fíjense que vamos a dar un poquito el contexto histórico y literario de este texto de Isaías. Primero, este texto se sitúa en un grupo de mensajes de oráculos que anuncian la transformación del pueblo y su liderazgo. Les invito a hacer la analogía con lo que vivimos hoy por hoy, ¿verdad? En medio de un tiempo de corrupción, de violencia e injusticia social en Judá, el profeta anuncia la ceguera de los gobernantes y la inseguridad que produce la falta de justicia. Parece que los seres humanos hemos cambiado en tecnología, pero de repente los conflictos siguen siendo los mismos, ¿verdad? Porque si hacemos una analogía con lo que estamos hoy viviendo en Costa Rica, la inseguridad, la violencia, etcétera, uno puede traer y poder articular este texto también para nosotros. El pueblo vive bajo la opresión y el temor porque el orden social se ha quebrado. Y fíjense bien, eso es lo que prevé, está antes de este texto. El contexto es un contexto de conflicto, de violencia, de una sociedad quebrantada. Aquí es donde ustedes bien lo marcaron, ¿verdad? Hay una promesa de esperanza y renovación del profeta. A partir precisamente del versículo 15, el tono cambia, aparece una visión esperanzadora. Cuando el Espíritu de Dios sea derramado desde lo alto, la tierra estéril será transformada en campo fértil y se establecerá un nuevo orden social. Esta renovación no depende del poder humano, sino lo subraya el profeta, sino de la acción divina fecundada y restaura, que fecunda y restaura. Entonces, en este sentido,
con total y absolutamente coherente con lo que ustedes decían en esas primeras ideas del texto. Es de esperanzador, habla de la justicia, nos llena de esperanza al futuro. Y el profeta Isaías hace una relación interesante entre justicia y paz como frutos del Espíritu. El pasaje subraya una relación directa. La justicia produce paz. Hagamos la relación contraria. La injusticia siempre va a producir desánimo, violencia, problemas, conflictos. En el pensamiento profético de la paz, Shalom, no es mera ausencia de guerra, sino plenitud de vida, de seguridad, de confianza y bienestar comunitario. Ese es el proyecto de Dios, desde los profetas, ¿verdad? Shalom es plenitud de vida, seguridad, confianza, bienestar comunitario. En la medida en que todos están bien y con oportunidades, se vivirá el Shalom, la justicia entendida como rectitud de las relaciones humanas, relaciones de respeto, de amor, de confianza y de fidelidad a la voluntad de Dios. Genera la condición de convivencia armónica y confianza mutua. No se puede generar bienestar cuando hay desconfianza, cuando yo no confío en mi vecino, cuando yo no confío en las estructuras sociales, cuando no confío en las posibilidades democráticas, etc. La dimensión espiritual y comunitaria en Isaías. La promesa concluye con imágenes de moradas seguras, de lugares de reposo tranquilo. Esto de alguna manera, esta analogía, esta particularidad de Isaías nos refleja el ideal de una comunidad reconciliada, donde la acción de Dios y la práctica de la justicia permiten vivir sin miedo ni violencia. Para los creyentes, este texto inspira la visión de una sociedad más justa, donde la fe se traduce en compromiso social y en construcción de paz duradera. Si se dan cuenta, no es una fe apaciguada, es una fe accionada, es una praxis de fe que tiene que ver con el compromiso social, el compromiso del cambio, el compromiso de la verdadera paz. Entonces, tenemos hasta acá revisado un poquito el contexto del texto de Isaías 32, que es el que nos propone la Organización Mundial de la Estación de la Creación. Este es un referente que lo vamos a ver hoy también y durante todo el mes. Y el otro es una propuesta del relato de Gubbio de San Francisco. Les invito a dejarse embeber y disfrutar este relato. El varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial, el mínimo y dulce Francisco de Asís, está con un rudo y torvo animal, bestia temerosa de sangre y de robo, las fauces de furia, los ojos de mal, el lobo de Gubia, el terrible lobo, rabioso ha asolado los alrededores. Cruel ha deshecho todos los rebaños, devoró corderos, devoró pastores, y son incontables sus muertes y daños. Fuertes cazadores armados de hierros fueron destrozados. Los duros colmillos dieron cuenta de los más bravos perros, como de cabritos y de corderillos. Francisco salió, al lobo buscó en su madriguera. Cerca de la cueva encontró a la fiera enorme que al verle se lanzó feroz contra él. Francisco con su dulce voz, alzando la mano al lobo furioso, dijo: «Paz, hermano lobo».
El animal contempló al varón de tosco sayal. Dejó su aire arisco, cerró las abiertas fauces agresivas y dijo: «Está bien, hermano Francisco». «¿Cómo?», exclamó el santo. «¿Es ley que tú vivas de horror y de muerte? La sangre que vierte tu hocico diabólico, el duelo y espanto que esparces, el llanto de los campesinos, el grito, el dolor de tanta criatura de nuestro Señor, ¿no han de contener tu encono infernal? ¿Vienes del infierno? ¿Te ha infundido acaso su rencor eterno, Luzbel o Belial? Y el gran lobo humilde: es duro el invierno y es horrible el hambre. En el bosque helado no hallé que comer, y busqué el ganado, y a veces comí ganado y pastor. ¿La sangre? Yo vi más de un cazador sobre su caballo, llevando el azor al puño, o correr tras el jabalí, el oso o el ciervo, y a más de uno vi mancharse de sangre, herir, torturar, de las roncas trompas al sordo clamor, a los animales de nuestro Señor, y no era por hambre que iban a cazar. Francisco responde: en el hombre existe mala levadura. Cuando nace, viene con pecado. Es triste, mas el alma simple de la bestia es pura. Tú vas a tener desde hoy que comer. Dejarás en paz rebaños y gente en este país. Que Dios melifique tu ser montarás. Está bien, hermano Francisco de Asís. Ante el Señor que todo ata y desata, en fe de promesa, tiéndeme la pata. El lobo tendió la pata al hermano de Asís, que a su vez le alargó la mano. Fueron a la aldea. La gente veía, y lo que miraba casi no creía. Tras el religioso iba el lobo fiero, y baja la testa quieto lo seguía, como un can de caza o como un cordero. Francisco llamó a la gente a la plaza y allí predicó y dijo: «He aquí una amable casa. El hermano lobo se viene conmigo. Me juró no ser ya nuestro enemigo y no repetir su ataque sangriento. Vosotros, en cambio, daréis su alimento a la pobre bestia de Dios». «Así sea», contestó la gente toda de la aldea, y luego, en señal de contentamiento, movió testa y cola el buen animal, y entró con Francisco de Asís al convento. Algún tiempo estuvo el lobo tranquilo en el santo asilo. Sus vastas orejas los salmos oían, y los claros ojos se le humedecían. Aprendió 1000 gracias y hacía 1000 juegos cuando a la cocina iba con los legos. Y cuando Francisco su oración hacía, el lobo las pobres sandalias lamía. Iba por el monte, descendía al valle, entraba en las casas y le daban algo de comer. Mirábanle como a un manso galgo. Un día Francisco se ausentó, y el lobo dulce, el lobo manso y bueno, el lobo probó, desapareció. Tornó a la montaña, y recomenzaron su aullido y su saña. Otra vez sintióse el temor, la alarma entre los vecinos y entre los pastores. Colmaba el espanto los alrededores. De nada servían el valor y el arma, pues la bestia fiera no dio tregua a su furor jamás, como si tuviera fuegos de Moloch o de Satanás. Cuando volvió al pueblo el divino santo,
Todos lo buscaron con quejas y llanto, y con 1000 querellas dieron testimonio de lo que sufrían y perdían tanto por aquel infame lobo del demonio. Francisco de Asís se puso severo. Se fue a la montaña a buscar al falso lobo carnicero, y junto a su cueva halló a la alimaña. En nombre del Padre del Sacro Universo, conjúrote, dijo, oh lobo perverso, a que me respondas por qué has vuelto al mal. Contesta, te escucho. Como en sorda lucha habló el animal, la boca espumosa y el ojo fatal. Hermano Francisco, no te acerques mucho. Yo estaba tranquilo allá en el convento. Al pueblo salía, y si algo me daban estaba contento y manso comía. Mas empecé a ver que en todas las casas estaban la envidia, la saña, la ira, y en todos los rostros ardían las brasas de odio, de lujuria, de infamia y mentira. Hermanos a hermanos se hacían la guerra. Perdían los débiles, ganaban los malos. Hembra y macho eran como perro y perra. Y un buen día todos me dieron de palos. Me vieron humilde, lamía las manos y los pies. Seguía tus sagradas leyes. Todas las criaturas eran mis hermanos. Los hermanos hombres, los hermanos bueyes, hermanas estrellas y hermanos gusanos. Y así me apalearon y me echaron fuera. Y su risa fue como un agua hirviente, y entre mis entrañas revivió la fiera, y me sentí lobo malo de repente, mas siempre mejor que esa mala gente. Y recomencé a luchar aquí, a me defender y a me alimentar, como el oso hace, como el jabalí, que para vivir tienen que matar. Déjame en el monte, déjame en el risco, déjame existir en mi libertad. Vete a tu convento, hermano Francisco. Sigue tu camino y tu santidad. El santo de Asís no le dijo nada. Lo miró con una profunda mirada y partió con lágrimas y con desconsuelo. Y habló al Dios eterno con su corazón. El viento del bosque llevó su oración, que era: Padre nuestro, que estás en los cielos. Claves de lectura de este texto, de esta leyenda de San Francisco. Tal vez lo primero que podríamos preguntarnos, y me atrevo a preguntarles a usted, ¿qué ideas o qué sentimientos o qué emociones te vienen con esta historia del lobo de Gubbio? ¿Qué eco tiene en ti esta historia, esta leyenda? ¿Qué ideas, qué sentimientos nos da? Yo pensaría que el cambio, El cambio. porque él era malo y después con la ayuda
se volvió un lobo bueno, pero después otra vez ya vio otra vez el lado malo y se pasó de nuevo al lado malo, ¿verdad? Por no continuar con la guía del buen camino, ¿verdad? Volvió a tomar los caminos del mal. Y da la impresión que la incoherencia de los seres humanos, ¿verdad? Que lo volvieron a maltratar. Sí, Muy bien, correcto, porque ya habían llegado a un entendimiento, correcto, que él se portaba bien, él no le hacía daño al ganado si lo alimentaban. Y correcto, ellos aceptaron y ya después se olvidaron de él. sí, correcto. ¿Alguien más? No sé, como que me suena, no sé si estaré equivocado, pero como que hay una maldad como intrínseca en el ser humano, ¿verdad? Como que cuesta salir de esa realidad, ¿verdad? De que uno es débil y que uno arrastra muchas veces cosas que no están bien en la vida de uno, ¿verdad? Correcto, Y que muy se bien, contraponen digamos, contra las cosas de que por otro lado uno debería estar haciendo de bien ¿verdad? correcto. ¿Alguien más? Muy bien. Vamos a ver algunos detalles que reflejan lo que acaban de decir también. El primero es que el lobo es un símbolo del miedo, la violencia, lo salvaje, ¿verdad? La primera impresión que tenemos es eso, que es el lobo es ese símbolo de esas cosas. Dos, Francisco como mediador de paz, ¿verdad? Eh, en la historia, Francisco no se deja llevar por las historias que le contaban, sino él hace un intento de ir a buscar, de ir a dialogar, a encontrarse con el lobo. No le huye, ¿verdad? No se monta en la cacería del lobo, sino trata de ir a buscarlo, a reconciliarse. Tercero, la comunidad que aprende a convivir con la diferencia. Llega un momento en que la misma comunidad entra en paz, todavía cuando estaba Francisco por ahí cerca. Entra en paz. El relato dice que el lobo entraba a las casas, le daban de comer, salía. Eh, logró la comunidad aprender a poderse llevar reconociendo diferencias y de alguna manera también algo que es común a la sociedad. Todos nos necesitamos de una u otra forma. Entonces, el aporte es de doble vía, es para todos y entre todos. Vamos a hacer un pequeño trabajito, no por grupo, sino voy a dejar, ¿cómo se llama? Estas preguntas. Y aquí es lo más interesante para poder introducirnos bien a esta estación de la creación. Primero, ¿qué relación logras determinar, ver entre el texto de Isaías que comentábamos, que pusimos en el contexto histórico y literario, y la historia del lobo de Gubbio? ¿Alguien quiere referirse a esta pregunta? No necesitamos hablar todos, pero lo importante es que individual, en silencio o diciéndolo, podamos reflexionar en estas tres preguntas. La primera es, ¿qué relación hay? ¿Habrá alguna relación entre Isaías y el lobo de Gubbio, la historia del lobo de Gubbio? ¿Qué piensan ustedes? Cuando yo pensaba en el texto y el lobo de Gubbio, yo veía como en su momento, cuando el lobo logra estar bien con los seres humanos, era como el cumplimiento de esperanza de Isaías.
¿verdad? Dicho de otra manera, es factible, es factible asociarnos al mensaje de esperanza de Isaías, ¿verdad? Y que es obra de Dios, decía Isaías. Pero de alguna manera también no es algo mágico, no es algo que sucede mágicamente, sino implica una disposición humana a querer vivir desde esa esperanza, desde esa promesa de Dios en el profeta, pero también con un esfuerzo cotidiano. Pero la paz no es la ausencia de guerra, es una actitud de justicia, de solidaridad, de fraternidad. Entonces, es factible vivir la esperanza del Señor, pero requiere también una disposición humana, un trabajo humano. ¿Alguien más que quisiera referirse a esta pregunta, agregar algo de esto? Sí, yo pienso que sí, que esto de ese tema esperanzador de Isaías, me parece que tiene que ser un trabajo constante en la cotidianidad de uno, ¿verdad? Porque, es decir, lo mismo pasa en la vida de uno, digamos, con el lobo, digamos, en el sentido de que uno a veces está bien con las relaciones, se mantiene bien, trabaja bien con los demás, es responsable, es cariñoso, ¿verdad? Es servicial, pero hay momentos en que uno también se rompe esas cosas, rompe esas maneras de compartir y uno se puede volver en ese pueblo que le dio garrote al lobo, ¿verdad? Ujú. Entonces me parece que uno tiene que trabajar constantemente en uno mismo, ¿verdad? Y conocerse uno mismo, porque en cualquier momento, y en el momento menos esperado, uno puede cometer errores gruesos con los demás, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es importante de trabajarlo. Muy bien, hay que trabajarse uno. Muy bien, gracias Isidro. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Muy importante lo que nos dice Francisco. Le decía Francisco al lobo, ¿verdad? Él le hablaba con amor, Ujú, su diálogo con él era con amor, con compasión, ¿verdad? Ese afecto hacía que el lobo pues sintiera paz en esos momentos que él hablaba. Eh, y el resultado era como, a pesar de que el lobo era valiente, le entendía, ujú, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos dirigimos a las personas sin amor y tratando de que se haga la voluntad de uno, ¿no? Porque aquí también se ve y se nota la presencia del Espíritu Santo que moraba en Francisco, ¿verdad? Y la ujú. seguridad que él le daba, ¿no? El lobo, pues, representa como la comunidad misma, ¿verdad? Hoy en día, la verdadera paz, mi querido Jorge, nace siempre del Espíritu de Dios y de nuestras relaciones. Y la justicia y el perdón son dos cosas básicas del ser humano para transformar esas situaciones que aquejan a nuestra sociedad, que son violencias y que muchas veces también nosotros tomamos partes de ella. ¿Verdad? Que como que nos da a entender que debe de haber un profundo cambio en uno y empezar a reflexionar, ¿verdad? Cómo nosotros podemos organizar y visualizar nuestras comunidades de fe. Bien, Eso es lo gracias, que yo reverenda. pienso, ¿verdad? No, perfecto. Esta lobo de Gubbio yo nunca la había escuchado. Yo la escuché hoy día con usted y realmente se me salieron las lágrimas porque
A veces, a veces nosotros sentimos que nos tratan como el lobo de Gubbio. Ujú, Ujú, parecida a eso. correcto. Ujú, Muchas ujú. gracias. De alguna manera, eh, esta historia que de alguna vez la escuchamos con una referente literario compuesto, pero hay datos históricos que reflejan de que algo pasó con un lobo que estaba en Gubbio precisamente y que Francisco logró hacer las paces con el lobo y lo que escuchamos, ¿verdad? Pero es interesante ver cómo lo que ustedes dicen de alguna manera en el hoy, ustedes lo aterrizaron también al hoy y a lo que estamos viviendo. Por eso es interesante la segunda pregunta. ¿Qué lobos? Lobos. Y cuando decimos lobos serían miedos, violencias, heridas de la creación. Y cuando hablamos de la creación, hablamos de todo lo que Dios creó, incluyendo los seres humanos, evidentemente. Identificamos hoy en nuestra sociedad y en la naturaleza. Entonces, vamos a tratar de hacer una lista de cuáles son esos lobos de hoy en día, cuáles son los lobos que detectamos hoy en nuestra sociedad, en nuestras comunidades y respecto también a la naturaleza. Es una lista eh, que pueden explicar, ¿verdad? También por qué la identifican como un lobo, ¿verdad? Yo no puedo dejar de pensar como lobo en la situación que estamos viviendo hoy en el país. Cada vez que yo escucho las noticias de muertes, el tipo de muerte violenta que, que no estábamos acostumbrados y que veíamos noticias de otros países, que veíamos que era normal en México o en Colombia, hoy nos asombramos cómo lo vivimos en Costa Rica. Entonces, hay un lobo grandote de violencia, de irrespeto a la vida y no ciertamente, no es que se están matando entre ellos, hay muchas víctimas colaterales, niños, niñas, adultos mayores, gente que andaba, que estaba allí cuando sucedieron estos hechos de verano. Entonces, creo yo que un lobo grandote que está presente en nuestra sociedad es esta circunstancia, este contexto de violencia y que ya ha enlutecido a muchas familias y que muchos niños hoy estarán creciendo sin el papá, sin la mamá, con el dolor y el mensaje de que fueron asesinados sus familiares, ¿verdad? Y como dato interesante, ¿cómo se llaman? Las muertes violentas son entre jóvenes, ¿verdad? Creo yo que más o menos de 40 años son los más mayores que han fallecido. Entonces, lobo grandote, hoy por hoy en Costa Rica, la violencia, esta violencia y que mi gran temor es que nos acostumbremos a tal medida que lo veamos normal. Y no puede ser normal cuando muere un hermano, una hermana, independientemente de las circunstancias, porque la vida es sagrada, ¿verdad? Es creación de Dios, la vida es sagrada. Alguien que tenga otros lobos o que quiera hacer referencia a lobos hoy por hoy en nuestros contextos. Yo pensaría que a la tolerancia, porque digamos, el lobo, de ahí, el primer instinto que tuvo apenas, ¿verdad? En vez de huir, si ya lo estaban tratando mal,
Si él no quería seguir en ese camino, él mejor hubiera huido de la ciudad. Pero él no, él lo que hizo fue vengarse de todos, desquitarse con todos y volver al camino del mal. Él si hubiera eh, pensado mejor las cosas, mejor él hubiera escapado del pueblo, ¿verdad? Antes de cometer todo lo que hizo, ¿verdad? Me parece eso también. Muy bien, mucha tolerancia. Ujú. Yo pienso que una de las cosas que nos está faltando, me involucro también porque somos todos, ¿verdad? La indiferencia, la falta de empatía. Muchas veces cuando se comete un crimen, pues no es ni familiar, no es nada, se queda en silencio. Ujú, Uno de los logros también más grandes que yo veo, y justamente con las deportaciones que se está dando hoy en día, es el odio al racismo, a la ujú, intolerancia, ¿verdad? A las religiones. Se está golpeando mucho a la religión también, a las políticas y a las ideologías. Digo, si soy musulmán, pues debo, no debo estar aquí, ¿verdad? Eso ha generado muchas enemistades, ¿verdad? Mucha exclusión en nuestras sociedades, ¿verdad? Que realmente están devorando. Otra también de las cosas que yo veo, pues a menudo, a diario, es la injusticia, la injusticia que se comete con los pobres por la ujú, desigualdad, ¿verdad? ujú. Es uno de los casos que genera desesperación, marginación a mucha gente. Y también vemos el gran consumismo, el lobo que está comiendo a nuestros jóvenes actualmente, pues, y no solamente a nuestros jóvenes, a gente mayores de edad, inclusive ancianos, es la drogadicción, hermanos, la drogadicción, las tecnologías, las redes sociales. Ahora muchas cosas están pasando a través de las redes sociales, ¿verdad? Los lobos están comiendo a nuestras jovencitas pequeñas con las tecnologías, ¿verdad? Las engañan y las dejan. Entonces, todo eso son cosas que nos roban nuestra libertad. Y también tenemos por, eh, uno de los robos más grandes es la mentira. Cuando no se habla con claridad las cosas y se manipulan las cosas, ¿verdad? Ujú. Eso nos llega a originar una gran desesperanza en nuestras sociedades, ¿verdad? Hermano Jorge, eso es lo que yo puedo aportarte en este momento, Ese es como ¿verdad? el Es ser- algo, Ese es como el es, a- sermón para el domingo, reverenda. ¿ah? Muy bien. Ese es No, yo como ya para no, el sermón no del estoy domingo. predicando ahora, reverendo, no estoy predicando, pero hay algo que me inquieta bastante, pues sí, Sí, cómo transformar, cómo cambiar, es empezando desde uno mismo, correcto. ¿verdad? Y ahí Así. también, y hay Ujú. otros lobos, hay lobos que están a nuestro alcance, en nuestra mano, Así, transformar, ¿verdad? claro, Cambiar. Eh, sí, sí. miedos que Eso, están a nuestro alcance, pero hay otros que sí están fuera de nuestro alcance de las manos, ¿verdad? así es, Que así dependen es. de la institucionalidad, que dependen Ujú, de otras instancias. Yo ujú, diría que un lobo que nos está afectando mucho es la corrupción, porque la corrupción efectivamente. lo que hace es quitar los recursos que deben de estar en función de oportunidades para otros, ¿verdad? Cuando usted decía los pobres, los marginados, ¿verdad? La Ujú, desesperanza de los que no tienen, y eso se debe a que de alguna manera la corrupción se ha devorado recursos que debieron haber sido para las oportunidades de los menos favorecidos en nuestra sociedad. Un ujú, poquito lo que pasaba antes, ¿verdad? Una sociedad costarricense que siempre procuró responder a las necesidades de las grandes mayorías, ¿verdad? Y por eso la Caja Costarricense de Seguro Social, la electricidad para todos, la educación buena que era para todos, ¿verdad? Pero la corrupción nos está carcomiendo como un gran globo. ujú.
Muy bien, la tercera pregunta está un poquito en relación de lo que podríamos hacer. Es interesante ver que Francisco toma una actitud proactiva y va en búsqueda del lobo. Va a tratar de mediar con el lobo. Hemos mencionado muchos lobos y yo decía que algunos están en nuestro alcance de la mano, otros no. Pero como comunidad, como seres humanos, como cristianos, como episcopales, ¿qué podemos hacer como comunidad, como seres humanos, para mediar por la paz y el cuidado de la creación? Porque también hoy por hoy hay lobos que nos están destruyendo, ¿verdad? Esta violencia ante la creación de Dios, los incendios forestales que cada año nos dejan con menos biodiversidad, el, el negocio de especies de nuestras que las vemos en maletas y van de camino, el manejo de los desechos sólidos, ¿verdad? No, ya no hay espacio, ya no hay basureros, ¿verdad? Para tratar como la basura que producimos, nos está desbordando la basura. Entonces, hay muchos más ¿qué podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre a ustedes como comunidad, como personas, para de alguna manera mediar ante estos lobos y el cuidado de la creación? Yo creo que una buena medida es reciclar. Muy bien. Viera que aquí en la casa lo hemos estado implementando y es increíble la cantidad de cosas que se reciclan. O sea, de una bolsa de basura, la mitad o más de la mitad de las cosas que botamos se pueden reciclar. Y Ujú, cerca de las casas, en todas las comunidades hay centro de reciclajes. de Y acopio. entonces ahí estamos quitando un montón de basura que se puede reciclar y que ya no van a ir a parar a otros lugares, ¿verdad? Correcto. Las composteras en las casas también generan menos basura Ujú. también y se pueden aprovechar. Sí, muchas gracias. Yo creo que como episcopales, un instrumento valiosísimo que tenemos para mediar por la paz, para generar profecía, es precisamente celebrar el mes de la creación. Ujú. Es precisamente divulgar los pequeños mensajes que estamos generando, porque de alguna manera puede hacer pensar a otros, de alguna manera identificarnos con la lucha por la paz en la creación, puede ser una forma individual y comunitariamente en nuestras iglesias, ¿verdad? En nuestras comunidades de fe que trascienden la iglesia porque va a nuestras familias. Podemos publicarlo en nuestras familias, en nuestros amigos, es llamar la atención sobre el mes de la creación. Entonces yo creo que es un instrumento valiosísimo que como episcopales tenemos en este mes y que nos asocia a otros cristianos que lo celebran también y que quieren hacer este esfuerzo y nos permite también ser instrumentos de paz, pero también proféticos, ¿verdad? Porque de alguna manera la actitud del mes de la creación implica una denuncia a los que están, y los, y hablo nosotros, pero también a otras grandes instituciones, empresas que están atacando, que están traicionando la voluntad de Dios de la creación y están generando muerte. ¿Alguien más? Para mí también, como episcopales, los hogares escuela para mí son fundamentales. Seguir apoyándolos, que la iglesia ojalá pudiera en algún momento abrir otros en otros lugares, ¿verdad? Porque
como un lobo, es que no podía hablar en la anterior pregunta. Para mí un lobo grande es el problema que tenemos con la educación, ¿verdad? Ujú. El problema de tanta deserción, tan mala educación, eso lo que hace es que engrosa esos bandas de sicariato, porque los jóvenes dejan de estudiar, los jóvenes abandonan las escuelas, los colegios, ¿verdad? Es un problema serio eso. Entonces me parece que los hogares escuelas son, digamos, lugares importantes para que los niños y las niñas crezcan en bien, con valores y tal. Ojalá pudiéramos ampliar eso a los adolescentes, ¿verdad? Entonces me parece que es todo un reto para la iglesia y creo que en la medida en que uno pueda colaborar y apoyar esto en la iglesia, creo que es importante. Genial. Es un compromiso serio. Y después de ver el gran lobo con el último informe del estado de la educación, ¿verdad? Que es terrible. Ah, Entonces, terrible, sí, sí. exactamente, terrible, sí. Entonces, creo que es un esfuerzo valiosísimo, valiente como iglesia que tenemos y ojalá tuviéramos más en todas las zonas. ¿Alguien más? Muy bien. De alguna manera, este taller tiene el objetivo de ser una propuesta para poder repensar todo el mes, desde Isaías 32, desde la espiritualidad franciscana ubicada con esta leyenda del lobo de Gubbio, y de alguna manera sabemos que este taller no agota el tema, pero por lo menos no, es un aperitivo para seguir pensando, seguir reflexionando, seguir dialogando sobre este mes de la creación. Eh, de alguna manera también hemos hablado de lobos y los enfrentamos. Entonces, la idea era escribir un pacto de paz con la creación, una frase corta o una oración concreta, ¿verdad? Pero podemos decirla. ¿Se les ocurre una frase corta, una oración concreta a la luz de Isaías, del lobo de Gubbio, que nos pueda proponer como un pequeño eslogan personal, como una que nos anime a generar la paz con la creación? A la luz de todo lo que hemos reflexionado, de lo que han dicho, de lo que hemos escuchado, visto y leído, alguna frase pequeña que se convierta en un eslogan. Y fíjense bien que digo eslogan porque eh, más que eslogan sería una consigna, ¿verdad? Una consigna que nos ilumine. El eslogan es una frase bonita, pero a veces no dice, ¿verdad? Coca-Cola es la chispa de la vida, pero la consigna, sí. La consigna es una frase corta que nos guía por un camino. ¿Alguna frase que se les ocurra? Yo tengo una. Debemos controlar nuestros lobos internos para ser una mejor persona. Genial. Muchas gracias. Sumado a lo de Mario, cuidemos nuestro hogar. Cuidemos nuestro hogar. Muy bien. Yo diría, seamos mediadores de la paz para enfrentar los Mm. lobos. Vamos a terminar con una oración final y la oración final de acción de gracias y después la bendición de San Francisco de Asís. ¿Alguien quisiera terminar a la luz de lo que hemos visto, recobrando todo con una oración espontánea?
Oremos. Dios Padre amoroso, creador de todo lo que tenemos. Dios Padre de la paz, de la reconciliación, del amor. Te pedimos que nos comprometamos, que vivamos la promesa de esperanza de Isaías 32, del 15 en adelante. Que podamos ser promotores de paz, enfrentando lobos, generando reconciliación con todos los lobos, grandes, pequeños, medianos. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en este mes, en esta estación, en este tiempo de la creación, para que seamos también nosotros mismos signos de esperanza, de cambio en nuestra familia, en nosotros mismos y en nuestras comunidades. Todo esto te lo pedimos con la certeza y confianza que tú siempre nos escuchas, por Jesucristo nuestro Señor y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. 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 Vamos a terminar con esta bendición de San Francisco. No sé si el hermano Isidro tiene la facultad de leerla. Le doy ya. Por favor. El Señor te bendiga y te guarde, muestre su rostro y tenga misericordia de ti, vuelva a ti su mirada y te dé la paz. Amén. 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 Y vamos a terminar con este canto. Amén. Este canto que es Haznos instrumentos de tu paz. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, sino consolar. Ser entendido, sino yo entender. Ser amado, sino yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, es dando a todos lo que tú nos das, y muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, sino consolar. Ser entendido, sino yo entender. Ser amado, sino yo amar. Hazme un instrumento de tu paz.